Ya, vamos, ¿quién me llegó? Espérenme, a ver aquí. Usted hermano Daniel y yo. No veo nadie más conectado. Ya, vamos a iniciar igual, sí. Yo ¿Ah? voy a enviar un WhatsApp. Envíe un WhatsApp para que llegue más gente y así nos vamos también antes. Porque ahora ya no, ¿Listo? según mis cálculos, alcanzamos los 40 minutos, pero obviamente que lleguen luego. ¿Listo? Ya, ahí está llegando don Juan. Ya, estamos entonces en la segunda etapa, en la etapa en donde se prepara el juicio oral. Espérenme, voy a sacar acá. Por eso se llama técnicamente etapa de preparación del juicio oral. ¿Ya? Y nos corresponde estudiar, ya dije que en esta etapa se desarrolla una audiencia oral, ya una audiencia pública, en donde los intervinientes discuten respecto de los hechos de los cuales va a ser objeto de persecución penal el imputado y se depura la prueba. ¿Ya? En la etapa propiamente tal del juicio oral, que es la tercera etapa que vamos a analizar ahora, aquí ya derechamente se muestran las cartas. Acá ya derechamente entonces se presenta la prueba que se va a rendir. Declaran los testigos, declaran los peritos, se muestran los documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tribunal conoce en forma directa la prueba ya y las valora conforme a la sana crítica. Es requisito de validez de la audiencia que los magistrados del Tribunal de Juicio Oral y lo Penal se encuentren presentes en cuerpo y alma en la audiencia de juicio oral. El fiscal, por su parte, los querellantes y el defensor van a presentar sus alegatos de clausura. ¿Qué es lo que es esto, alegato? Es la última intervención que van a tener en el juicio antes de que el tribunal dicte veredicto y dicte sentencia. El acusado, por su parte, eventualmente también podrá intervenir ya en la medida de que renuncie a su derecho a guardar silencio. ¿Ya? De lo contrario, va a mantener su boca cerrada y el tribunal también va a declarar cerrado el debate. Una vez que se declara cerrado el debate, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal delibera, ¿ya? Y dicta el veredicto. Dictar veredicto simplemente se reduce a decir si el imputado es culpable o inocente. Nada más. Eso es el veredicto, ¿ya? Porque la dictación de la sentencia, en donde vamos a poder estudiar la sentencia, el contenido de la misma, eso se va a dar en la audiencia de lectura de sentencia, que es una audiencia que se dicta con posterioridad. ¿Y por qué? Porque el juez primero, el tribunal toma, adquiere convicción, de acuerdo a la prueba rendida, si el imputado es o no culpable. Entonces solamente en el veredicto dice, ok, tomamos la convicción de que el imputado es inocente. O por el contrario, el tribunal dice, adquirimos la convicción de que el imputado es culpable. E independientemente tome la decisión en cuanto sea culpable o inocente el imputado, después tendrá que realizarse la audiencia de lectura de fallo, en donde los intervinientes van a tener acceso a la sentencia y van a poder refutarla mediante el recurso de nulidad, siempre y cuando evidentemente no queden conforme con el veredicto y con la sentencia del juicio. Una vez que tenemos la sentencia, una vez que sabemos que el imputado es culpable y que ahora ya no es imputado, ¿ah? Ahora deja de tener la calidad de imputado. Ahora hablamos de inocente o culpable. ¿Ya? Una vez que este investigado es declarado culpable
o declarado inocente, nace para las partes, para los intervinientes, el derecho ya de poder refutar la sentencia. Dicho de otra forma, todo interviniente que no quede conforme con la sentencia podrá recurrir a los recursos procesales y podrá hacer uso de esta etapa de recursos para poder impugnar una resolución judicial. La sentencia definitiva, repito, la sentencia definitiva que declara culpable o inocente a un imputado solamente puede ser objeto del recurso de nulidad procesal. Nunca podrá presentarse el recurso de apelación para poder impugnar una sentencia definitiva. ¿Ya? El recurso de apelación sigue existiendo, sí, pero solo ahora para poder impugnar, para poder refutar todo tipo de resoluciones distintas, reitero, a la sentencia definitiva que declara culpable o inocente a un imputado. Supongamos ya que el imputado es declarado culpable o es declarado inocente. Corresponde ahora hacer efectiva la sentencia. Y esta es la etapa que vamos a estudiar ahora. La etapa de ejecución de la sentencia y la etapa de las medidas de seguridad que se van a adoptar para que esa sentencia sea efectivamente cumplida. Entonces, dicho de otra forma, en esta etapa se cumple o se hace efectiva la sentencia, que reitero puede ser condenatoria o también eventualmente puede ser absolutoria. Y también se van a llevar a efecto toda medida de seguridad que tenga por objeto ya que la sentencia se haga efectiva. Dentro de la medida de seguridad por excelencia que aquí se aplica es eventualmente el uso de la fuerza pública para que ese detenido, para que ese imputado contumaz vaya y cumpla la sentencia aun cuando no esté de acuerdo con ella. Eso básicamente es un juicio, ¿ya? Lo demás no les corresponde aprenderlo porque ustedes no son estudiantes de Derecho y tampoco van a ser abogados. Con eso yo me doy por pagado. Vamos ahora, y con esto vamos a terminar, con los principios consagrados en el Código Procesal Penal. Principios consagrados en el Código Procesal Penal. Primer principio es el principio del juicio único, disculpen, y principio de única persecución. De acuerdo a este principio de juicio único y de única persecución, toda persona tiene el derecho para ser juzgada en un juicio oral y público previo, antes de que se dicte condena o sentencia, y ese juicio previo, ese juicio oral y público, siempre debe ser desarrollado en conformidad a la ley. De modo que la decisión del juez que condena o absuelve a la persona sea el consecuente y necesario resultado de ese juicio previo legalmente tramitado, so pena de que si se faltó a algún requisito legal, pueda declararse eventualmente la nulidad de todo el juicio y tengamos que hacer un juicio de nuevo. ¿Ya? En otras palabras, entonces, ninguna persona en conformidad a este principio puede ser condenada ni sometida a ningún tipo de medida de seguridad si no es en virtud de una sentencia judicial fundada y ejecutoriada y dictada por un tribunal imparcial en conformidad siempre a la ley. Siempre el tribunal debe hacer lo que la ley le ordena. El tribunal no puede hacer nada que la ley no le indique. Principio de juez natural, ya algo dije hace un rato atrás. Lo que puedo aquí agregar es que nadie, ninguna persona en Chile, chilena o extranjera,
puede ser juzgado por una comisión especial. Toda persona que está acusada de un delito debe ser juzgada por un tribunal que está indicado por la ley y que se haya establecido con anterioridad a la comisión del hecho del cual se le está acusando a esa persona. Este derecho al juez natural consiste básicamente en la prohibición legal que existe respecto a que una persona sea juzgada por un órgano distinto a un juez constituido, repito, con anterioridad al hecho cometido, ¿ya? Y tampoco ninguna autoridad ajena al Poder Judicial puede atribuirse el conocimiento de un hecho delictivo. Así, por ejemplo, el alcalde no puede conocer un juicio penal, el presidente de la República tampoco, un ministro tampoco, ya, un diputado tampoco. Siempre va a ser un juez penal previamente instalado y previamente imbuido con autoridad legal, ¿ya? Esta es una garantía que se encuentra estrechamente vinculada a la independencia y a la imparcialidad del juez, tanto penal como civil, laboral, familiar, etc. Principio de la exclusividad de la investigación penal. Este principio nos enseña que hoy día la investigación penal, por orden de la ley, por orden de la Constitución, está radicada en forma exclusiva y excluyente en el órgano persecutor. Está radicada en forma exclusiva y excluyente en la Fiscalía, en el Ministerio Público. Y ninguna autoridad judicial, legislativa ni administrativa se puede atribuir el conocimiento de una investigación penal, porque de acuerdo a la ley y de acuerdo a la Constitución, esa atribución es exclusiva y privativa de la Fiscalía. Principio de presunción de inocencia del imputado. Esto aquí lo único que me cabe agregar es que cuando una persona es acusada de la comisión de un delito, debe siempre ser tratada como inocente durante todo el proceso, durante todo el curso del juicio. Y solamente podrá ser tratada como culpable cuando así, en forma expresa, una sentencia judicial lo declare y además esa sentencia se encuentre firme y ejecutoriada. Vale decir que respecto de ella ya no puede presentarse ningún recurso procesal que esté destinado a refutarla o a cambiarla. ¿Ya? Principio de medidas que pueden importar afectación de derechos fundamentales. A ver. El Ministerio Público, la Fiscalía, tiene amplias atribuciones para poder investigar un delito. Pero por muy amplias que sean esas atribuciones, siempre el fiscal se encontrará limitado en la investigación en cuanto a que está obligado a respetar todos aquellos derechos fundamentales, todos aquellos derechos individuales que la Constitución establece en favor de una persona. Así, por ejemplo, en caso que la investigación de un delito que está llevando a cabo la Fiscalía pueda eventualmente afectar algún derecho mío, yo podré proceder ya a reclamar de esa vulneración. ¿Ya? Podré, por ejemplo, reclamar por que el fiscal entre a mi casa sin ningún tipo de orden judicial previa, a menos que en mi casa se esté cometiendo un delito flagrante. ¿Ya? Pero ningún fiscal, por muy fiscal que sea, puede llegar y entrar a mi casa si no cuenta con una orden judicial. ¿Ya? Tampoco ningún fiscal puede revisar mis cosas. La única forma que pueda hacerlo es que cuente con una orden del tribunal que así lo autorice. Lo mismo, ningún policía, ningún fiscal puede tomarme detenido si no cuenta con una autorización del tribunal, a menos que me piden a mí
con las manos en la masa, delito flagrante, ahí sí me pueden tomar detenido. ¿Ya? Son garantías que el imputado y cualquier persona puede hacer valer, ya, si se siente vulnerado en sus derechos. Principio de protección de la víctima. La víctima, aquella persona que sufre con la comisión del delito, esa es la víctima, también goza de derechos. También tiene derecho a reclamar la protección de parte del Estado. ¿Ya? El Ministerio Público tiene obligación de velar porque la víctima sea protegida del delito. ¿Ya? Porque si, en un ejemplo concreto, si a mí me amenazan de muerte mi vecino, el fiscal va a tener que tomar alguna medida de alejamiento del vecino o alguna ronda periódica de carabineros para evitar eventualmente que mi vecino concrete la amenaza de matarme, ¿ya? O de pegarme. El tribunal también, la ley lo obliga a proteger los derechos de la víctima durante todo el curso del proceso criminal, ¿ya? Durante el curso del juicio, el fiscal siempre debe promover acuerdos patrimoniales, debe establecer medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima. Es más, una de mis garantías como víctima es eventualmente pedir una indemnización por daños y perjuicios. ¿Ya? Ahora, una cosa es pedir y otra cosa es que el victimario, el imputado, tenga con qué pagar. Porque si no tiene bienes, ¿con qué va a pagar? Principio del derecho del imputado a defenderse por un defensor letrado. Este principio se relaciona con que el imputado no puede estar en la indefensión. El imputado siempre deberá tener abogado, ya sea un abogado de la Defensoría Penal Pública o un abogado particular de su confianza, en la medida, reitero, que tenga dinero para pagarlo. ¿Ya? Pero siempre, siempre deberá contar con un abogado, a diferencia de la víctima, que es... ¡Ay, hijo, me asustaste! Disculpa, me asustó mi hijo. ¿Cómo te fue? Ya, espérame que estoy haciendo clase, ¿ya? Perdonen. Oh, estaba solo en la casa y llegó mi hijo que denme un segundo, voy a cerrar la puerta. No se hace eso, guatón. Me asustó. Estaba tan concentrado hablando de ustedes, me disculpan. Ya. Estaba entonces diciéndole que la víctima, va a quedar grabado ese susto, pero bueno, da lo mismo. La víctima, a diferencia del imputado, ella va a tener que rascarse con sus propias manos, ¿ya? Que si quiere contar con abogado, va a tener que contratarlo. A diferencia del imputado, que él, si no tiene plata, el Estado le pone un abogado a su disposición. A mí me parece un poco injusto, ¿ah? Si ustedes me preguntan, pero sí está hecha la ley. Principio de cautela de garantías. Este principio nos enseña que en cualquier etapa del procedimiento en que el juez de garantía estime que el imputado no está en condiciones de ejercer sus derechos, ya podrá establecer o adoptar medidas necesarias que le permitan ejercer sus derechos. ¿Ya? O sea, si el imputado le manifiesta al juez de garantía, le dice, por ejemplo, ¿sabe qué, señor juez? Me sacaron 3,5 en el calabozo de carabineros. Ha pasado, ¿ah? O en la celda donde estoy en prisión preventiva, los reos me están pegando. Puede pedir traslado de celda, puede pedir traslado de cárcel. Son garantías que la ley le establece, le otorga al imputado. ¿Ya? De hecho, hace un par de semanas atrás le hice clase a personas acá en Concepción, a personas que trabajan en psiquiátrico, y me comentaban, uno de ellos, que había un imputado nuevecito, un imputado por un robo, una cosa así, que así le tuvo el comentario, se lo querían violar en la cárcel y tuvo que pedir desesperadamente traslado a otra cárcel porque lo estaban amenazando de que se lo iban a hacer el cuarto oscuro.
Puerto Corp, eso fue en el Manzano con Concepción, y pidió traslado para la cárcel de Arauco, a una cárcel de menor seguridad. Y menos mal que el juez dio lugar, porque si no, otro gallo habría cantado. Pero son garantías que establece para el imputado y por eso se llama sistema garantista. Principio de intervinientes. Este principio ya considera como interviniente del proceso penal al fiscal, al imputado, al defensor y a la víctima y al querellante, pero legalmente hablando no son intervinientes ni el juez de garantía ni el Tribunal de Juicio Oral o Penal. Esos son jueces, son actores del procedimiento, pero no son considerados como intervinientes. ¿Ya? Eso, hasta aquí llegó la materia, porque lo demás no lo voy a pasar porque no va a estar dentro de la materia a evaluar. ¿Dudas, preguntas, consultas? No, profesor. ¿Ninguna? Alcanzamos a terminar antes del último módulo. Durante la semana, no olviden que lo que hoy día, yo creo que ya el lunes voy a enviar las clases grabadas, van a estar publicadas también los foros, las fechas, y una aclaración. Aquella persona que no intervenga dentro del periodo, del plazo establecido en los foros o las pruebas, no debe excusarse conmigo, debe justificarse con la jefa de carrera, y solo si la jefa de carrera los autoriza, ahí puede evaluarlos. ¿Ya? No, yo tengo toda la disponibilidad del mundo, soy pro alumno, pero yo no me mando solo. Y la instrucción para mí es clara y precisa. Ricardo, si algún alumno no participa en los foros dentro del plazo, usted le debe colocar un 1. Así que no me obliguen a colocarle un 1, participen, ¿ya? Y respecto de las pruebas, si no las pueden rendir por la razón que sea, es ante la jefa de carrera, la persona indicada para escuchar sus cursos. Ella después me dirá a mí, Ricardo, tal alumno está autorizado para rendir la prueba fuera de plazo, o tal alumno no está autorizado, por lo tanto, colóquele un 1. ¿Estamos? Suena pesado, pero no me mando solo. ¿Dudas, preguntas, consultas? Nada, profesor. Ya, Dios mediante, entonces, nos vemos en los foros dentro de la semana. Y bueno, si tienen alguna duda legal, no solamente de esto, sino que de otra cosa, a mi correo, y con gusto se la dilucido. ¿Ya? Que descansen lo que puedan descansar. Igualmente, Y muchas nos vemos Dios gracias. mediante el Bueno, próximo sábado. profesor, gracias. Cuídense, un abrazo para todos. Muchas gracias, profesor. Chao, chao. Chao, chao.